Pues tenemos el día de hoy esta palabra que la voy a dar en dos partes. Y uno de los libros que a mí más me gusta es el libro de Efesios, porque es el libro que trae tanta revelación de parte de Dios para su reino, para cómo nosotros realmente disfrutar el reino de Dios en esta tierra. Y si ustedes se fijan, bueno, pues yo creo que la parte pastoral pues se enfoca mucho a enseñarnos cómo llegar al reino de Dios, pero la parte apostólica, y esto es sumamente importante, ya cuando somos hijos e hijas del Rey, cuando estamos conscientes de nuestra identidad, entonces lo que hacemos ya es traer todos los días el reino de Dios aquí a la tierra, y eso es lo que vivimos, y por eso es tan importante desde dónde estamos viviendo. Y esta plática, por eso la titulé Vive desde el cielo. ¿Puedes repetir conmigo? Yo vivo desde el cielo. Muy bien. Y vamos a entender qué sucede con esto. Y en el libro de Efesios, fíjense cómo es tan importante cada carta, porque si algo tenía el apóstol Pablo, él discernía los corazones de las ciudades, de las personas que vivían y habitaban en cada una de las ciudades. Por ejemplo, a los Gálatas, ustedes saben que les hablaba muy fuerte, ¿no? Porque realmente, pues, sus corazones eran corazones que eran difíciles y muy carnales. Pero a los efesios me encanta porque a ellos les comienza a revelar, y sobre todo lo vemos a través de esta carta, lo que es su reino y el lugar y la identidad que tienen y la posición que ellos ocupan en la creación, ¿verdad? Y cuando abre el apóstol Pablo esta carta al libro de Efesios, dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios de Éfeso. Y después dice: fieles seguidores de Cristo Jesús. O sea, ellos eran fieles, de esa fidelidad como hoy cada uno de nosotros. ¿Cuántos somos fieles, verdad? Aquí en el Almendro esa fidelidad es hermosa, es maravillosa. Y por eso el día de hoy pues vamos a entender más acerca de estos principios de este reino y lo importante que es estar conscientes de lo que es realmente vivir desde el cielo. Y hoy quiero dar algunos ejemplos, y aquí tenemos algunas ya diapositivas que quiero mostrarles acerca de lo que son los tres cielos. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo y dice que vivió una experiencia tan particular que en realidad no lo pudo explicar. No había palabras para describir ese tercer cielo. Y bueno, pues hoy nosotros vivimos ¿en dónde? En el primer cielo, ¿verdad? Ese primer cielo donde realmente pues nos vemos con nuestros ojos naturales. Aquí habitamos, de aquí somos, pero resulta que por más de que nos sepamos más canciones con mariachis y nos guste la cultura mexicana o la cultura de nuestros países latinos o de cualquier parte y nos sepamos nuestros himnos, Jesús pagó para que nos hiciéramos ciudadanos de su reino. Y esa es la identidad y ese es el por qué hoy podemos estar aquí, nos identificamos tanto con esto. Así es que, bueno, pues ni modo, ayer los americanistas, pues yo sé que su corazón está herido. Tenemos osos también para los americanistas, ¿eh? ¿Dónde anda mi hija Victoria? Bueno, pues, híjole. Bueno, pero bueno, pues, ni hablar. Ahora, somos orgullosamente mexicanos, nos encanta esta nación, Dios nos puso aquí con un propósito, pero por sobre todo,
pues somos cielícolas, ¿verdad? Y nuestro corazón siempre tiene que estar realmente pensando en que estamos aquí de visita. Así es que vuélvanme a poner otra vez esta imagen, por favor. Quiero explicarles, esto es súper importante, porque hoy tú vas a ver y vas a estar más consciente desde dónde vivir o desde dónde has estado viviendo, ¿sí? Y muchas veces, porque así sucede, hay iglesias, hay canciones que hemos cantado que son muy cristianas, pero fueron escritas desde el primer cielo, ¿sí? Y muchos de nosotros es probable que sigamos viviendo en el primer cielo, en nuestro espíritu. Y esto tiene consecuencias, ¿sí? En ese primer cielo, ¿qué vamos a encontrar? Pues todo lo que hay aquí en este mundo, que es lo que vemos, lo que sentimos con nuestra alma, ¿verdad? Con el corazón. Hay a veces que somos muy almáticos y nos dejamos llevar por emociones y de repente nos vemos envueltos a veces en celos, en tristezas, en depresiones, en temores, en inseguridad, y todo eso es una marea que viene todos los días a nuestra vida, ¿verdad? Y es un vaivén. Así es que la Biblia dice que lo peor que nos puede suceder, ya siendo cristianos, es el doble ánimo. Estoy, pero no estoy. Estoy triste, pero a veces llego y canto y entonces me pongo contento, ¿verdad? O tengo una enfermedad, pero voy a Healing Rooms y ya me sané, pero siento que todavía no, siento que me va a dar. Y nuestro lenguaje es el que comienza a comunicar lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra alma. Alguien que realmente vive desde el tercer cielo, su lenguaje es diferente porque es un lenguaje de victoria. Este viernes nos hicieron una invitación, me llegó un correo electrónico y dije, ay, es de Betel, ¿qué va a pasar aquí? Y dijeron, hay cuartos proféticos. Y justo era la hora que yo podía entrar, me metí y había dos señoras. Y la palabra que me dieron, que se me grabó, porque la palabra profética sobre todo edifica, y me dijeron algo, tú eres un overcomer, ¿no? Que significa, bueno, eres como alguien que te gusta impregnar de espíritu de ya vencimos. Dice, y toda la gente que está a tu alrededor también la impregnas con eso. Yo sí, así soy un overcomer, ¿no? Alguien que realmente pues me gusta impregnar y me gusta incomodar, porque no acepto nunca asociarme con el espíritu de tristeza, de depresión o derrota. Eso ya no está en mí porque vivo desde el tercer cielo. Y si hoy tú te estás asociando con lo que está pasando a tu alrededor, déjame decirte que podemos nosotros cambiar la manera de cómo vemos al mundo y vivimos en el mundo a través de estar conectados con nuestra fuente que está allá en los cielos, que es el trono de Dios, ¿sí? Entonces, todo lo que es el primer cielo, ¿qué es lo que transmite? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Sí? Inseguridad, maldad, enfermedad, todo lo que está ahí, avaricia. Tú puedes decir, ay, es que no, yo acá como el tercer, ¿cómo se llama? El Dalai Lama, ese es el premio Nobel de la paz. No, o sea, la única manera de tener la paz es la que sobrepasa todo entendimiento y es la que dejó Cristo, punto. Por más meditaciones y filosofías orientales y más yoga y posiciones de animales raros que hagamos donde te vas a torcer nada más, lo más importante es conectarnos con nuestra verdad, identidad y diseño original. Y el único que nos lo puede dar es nuestro Creador. Punto. No hay otro. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿a dónde tenemos que conectarnos? Directo al tercer cielo, para no estar en un mar de doble ánimo, donde dependiendo de lo que me digan, dependiendo de lo que suceda, entonces ese va a ser mi manera y mi comportamiento. El segundo cielo, pues es un cielo que no vemos, es un cielo que a veces sentimos, y sobre todo aquellos que tienen despierto ese discernimiento de espíritus, pues varios pueden ver o sentir de manera más profunda lo que es ese mundo espiritual. Nada más que aquí el libro de Efesios también nos describe
¿Qué sucede en este mundo espiritual? Porque es la esfera donde están, ¿quién? Los ángeles, los demonios. Y aquí también, bueno, pues lo que tenemos es, hay un versículo ahí que habla exactamente, no sé si ya se los envié, pero vamos a ver ahorita de lo que habla. Y ponme el anterior donde están los 3 cielos, porque ahí está el versículo. Entonces, en base a Efesios 6:12, ¿qué es lo que hay ahí? Gobernadores. Un gobernador ocupa un territorio, literalmente. Y tú puedes identificar qué gobernadores son los que rigen estos territorios. Normalmente están asociados a países, ¿verdad? ¿Qué hay aquí en México? Un gobernador que se ha encargado de ¿qué? De poner un espíritu de idolatría, ¿verdad? Esa idolatría, ¿qué es lo que hace? Ha desviado la mirada de este pueblo a imágenes, a santos hechos, como ustedes saben, de manos humanas. Pues ya saben, la que se dice que, o dicen muchos que es la madre de Dios, que esa es la mentira más absoluta que hay, no es la madre de Dios. La Virgen María fue una persona hermosa, maravillosa, pero dicho por la Biblia, pues es alguien que fue creado por Dios, que vivió, que murió y que ahorita no está intercediendo, porque el único intercesor que hay aquí en la tierra, en los cielos, dicho por Jesús y ante el Padre, es Jesucristo. Punto. Eso lo dice la Biblia. Y a mí muchas veces, en mis tiempos donde yo fui a la iglesia tradicional, al final del evangelio, los padres levantaban su Biblia y decían: esto es palabra de Dios. Y es palabra de Dios, no puede ser contrariada por la palabra de ningún hombre. ¿Sí? Entonces, este espíritu de idolatría se ha encargado de ¿qué? De desviar, de disfrazar, de poner nuestros ojos en todo menos el que dio la vida por cada uno de nosotros, que fue Cristo. Ninguna persona, ningún Dios, ninguna persona que haya sido enviada como Mahoma, ni ninguno de ellos dio la vida por sus hijos e hijas. ¿Sí? Y esto es sumamente importante. Entonces, todos estos gobernadores tienen esa autoridad y están rigiendo el ambiente espiritual que hay en esta nación. Ahora, también al adorar ídolos, normalmente los ídolos, ¿verdad?, piden sacrificios humanos. Hoy que pues está a punto de que varias personas celebran el Halloween y que no tienen la menor idea de qué sucede, pero es la fiesta satánica más grande que hay, ¿sí? Y hay sacrificios humanos. Y esa es la manera como ellos lo celebran. Es el día de celebrar la muerte. Y hoy, bueno, pues por si fuera poco, también en México también está la Santa Muerte, como ustedes saben, que de santa no tiene nada. Pero es la Santa Muerte, y la Santa Muerte, pues ustedes también van a saber que es el santo o la santa de los narcos, ¿verdad? De todos aquellos secuestradores, y donde vean altares de estos, normalmente hay una asociación a todo este tipo de situaciones. ¿Qué hay? Pues hay víctimas, hay secuestros, hay muertes, y por eso hoy nuestra nación está, cuando vemos este mundo espiritual, el mundo espiritual del segundo cielo normalmente demanda sangre, ¿sí? Sangre, porque es como se mueve. Él dice, pues lo mejor es adorar a una imagen o algo que la represente, y con el derramamiento de sangre entonces te va a ir muy bien. Y pues cuántas religiones en el mundo operan así. No vayamos más lejos, en Haití, el budismo, todo esto pues es un mundo que se rige por esto. Pero gracias a Dios tenemos el tercer cielo, ¿verdad? Y el tercer cielo es donde está ¿qué? El reino de Dios. Ahí ese reino de Dios que se rige por su justicia, es un gobierno que opera de manera perfecta, no es una democracia, sino realmente una monarquía donde hay un rey, donde su voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
Y por eso el día de hoy nosotros tenemos que realmente buscar que estemos alineados a ese reino. Jesús lo dijo allí en el libro de Mateo 6, donde Él prácticamente declaró que nuestros ojos, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy, si algo necesitamos, es justicia, ¿verdad? Y ese reino de Dios se va a manifestar, ¿cómo? A través de que nosotros pongamos nuestros ojos firmes en este reino. Hace 15 días expliqué el cómo poner nuestros ojos en ese reino. Pero cuando nosotros hablamos de avivamientos, hablamos de que el cielo descienda aquí a la tierra, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que queremos es poner nuestros ojos en el reino de Dios para que ese reino se manifieste. Y yo no sé si tú sepas, pero hay una raza de perros que son perros cazadores. Mi abuelo tenía uno de esos, se llaman pointers. Ahí está, mira, la imagen de un pointer. Son perros preciosos, inquietos, hermosos, ¿no? Y ellos tienen algo que es muy particular, porque normalmente cazan en pares. Y es muy común verlo, sobre todo pues en países como Irlanda, como Inglaterra o en el norte, donde bueno pues van a cazar y ya estos perros, si cazas un pato, lo que sea, salen corriendo y de repente el primero que le encuentra se pone en esa posición. Por eso les dicen pointer, porque son apuntadores. Miren qué hermoso está, es un perro que hasta hace la patita así ahí está. Porque el cazador, pues no, muchas veces dónde cayó la presa o dónde está, y alza la patita y dice, ahí. Y entonces, pero cuando uno señala, normalmente estos perros dice que ven al que primero señala y el otro también se pone igual. Entonces, son apuntadores, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos escuchando los testimonios de Dios, ¿qué hacemos? Nos volvemos así como esos apuntadores. ¿Y dónde está puesto? Allá. Cada vez que le cantamos a Dios es voltear y poner nuestros ojos en el reino de Dios. Hoy que estábamos cantando cuán grande es Dios y lo exaltamos, es poner nuestros ojos en el reino. Y dice que si esto lo hacemos, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Cuando eso sucede, el hermano Wayne Myers tiene una frase hermosa que dice, en la siembra, ¿verdad? Dice, nosotros podemos poner una semilla, pero cuando nosotros somos dadores alegres en manos de Dios, esa semilla se convierte en una gran cosecha. Y la única manera de que esa semilla se convierta en una cosecha es dando, ¿sí? Y nosotros en todos sentidos, si quieres una vida verdaderamente libre, feliz, maravillosa, y por eso las misiones son tan importantes, porque es poner nuestros ojos en aquellos que más necesidad tienen. Y no es estar sembrando por todos lados, lo que queremos realmente es poder ser específicos, escoger lugares, misiones, donde podamos sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y ver vidas transformadas, porque ninguna vida se va a transformar con una despensa, ¿verdad? O sea, sí vas a tocar sus corazones, les va a durar una semana, pero realmente el único que va a poder cambiar su vida de manera contundente, dándoles una identidad a estas personas y quitando todo espíritu de víctima de esos que llegan y te piden ahí con una carita triste, dame una moneda, no tengo que comer, y ahí trae al niño cargando. O sea, esa hermosa esa escena de Juan y de Pedro cuando llegan al templo de la Hermosa y le dicen, ¿sabes qué? O sea, una moneda no va a solucionar tu condición. Jesús mismo dijo, pobres siempre va a haber entre ustedes, pero lo que va a solucionar su condición es lo que dijeron ellos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tú les vas a dar? Un espíritu de vida, un espíritu de identidad como hijo y como hija, que los va a sacar de ser mendigos. El que acepten a Jesús en su corazón y que vivan una vida llena y plena del Espíritu de Dios, eso sí va a transformar sus vidas, porque eso te va a inconformar. Amén. Sí, eso te va a inconformar. Ahora, la segunda cosa importante es
¿cómo entonces me alineo con ese tercer cielo? Y aquí es donde viene algo maravilloso. Vamos a la siguiente imagen. Hay tres cosas que son importantes y que tenemos que entender que es de lo que estamos hechos. Y hay veces que no estamos funcionando bien en esta vida porque hay algo que está mal en una de ellas, ¿verdad? Si es en el cuerpo, ¿qué puede ser? Pues a lo mejor una adicción, una enfermedad, tengo algo mal, pero es el reflejo de ¿qué? De cómo está mi conexión con el espíritu. Lo que se hace en los healing rooms y todo lo que hacemos es alinear al Espíritu de Dios, nuestro espíritu, nuestra alma, y obviamente la consecuencia es que nuestro cuerpo también va a ser sano. Entonces, esto es sumamente importante. Tenemos puentes que nos hacen realmente conectar con el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu es un espíritu que está ahí latente hasta que no se conecta con el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios, que cuando tomó Dios a Adán y lo hizo de la arcilla, del polvo, dice que hizo un aliento de vida, le dio el halal, ¿sí? Que es la palabra, es el Espíritu, y estaba vivo. Pero de repente, pues, el hombre se aleja, él decide hacer las cosas a su manera y entonces pues ese espíritu queda ahí latente, pero ya no conectado con el Espíritu de Dios, que fue lo que hizo Cristo, conectarnos con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a conectar? Espíritu y alma. El alma es donde están todas tus emociones, ¿verdad? Entonces el espíritu y el alma se conectan a través de ¿qué? De la voluntad. Y ahorita voy a dar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Biblia, Josué 24:15 dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Esa es nuestra voluntad, es elegir. Yo voluntariamente elijo conectarme con Dios. Elijo vivir a la manera de Dios. Elijo renunciar, seguir viviendo a la toxicidad que este mundo ofrece. Y después dice: ¿acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? Y estos dioses pueden ser el dinero, puede ser alguna adicción, puede ser la avaricia, todo eso. ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives ahora? Pero él dice: en cuanto a mí, dijo Josué, y a mi familia, me encanta esto, porque él, siendo ya, habiendo conquistado la tierra prometida, él dice: mi familia. Ese es hermoso, mi familia. O sea, yo soy el sacerdote de mi familia, ¿sí? Tú, papá, eres el sacerdote de tu familia. Si hoy eres mamá soltera, tú eres el sacerdote de tu familia. Porque es yo y mi familia, ¿a quién? Dice: nosotros serviremos al Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Hay una alineación. La voluntad de Dios, Él está declarándola para que se conecte el Espíritu de Dios con ¿quién? Con su alma. Y entonces, cuando comenzamos nosotros a obrar así, nos va a ir bien. Ahora, ¿es un proceso? Claro que es un proceso. Fíjate lo que dice aquí en Romanos 7:15. Y esto lo dice el mismísimo apóstol Pablo. Dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y dices: ¿Pablo? ¿Es Pablo? Sí, es Pablo. ¿Qué está pasando? Hay una lucha en su voluntad. Y él está consciente que a veces, como muchos de nosotros, híjole, esto yo sé que está mal. Yo sé que no es correcto. Pero ¿qué sucede? Ay, estoy haciendo lo que no me gusta hacer. Pero la buena noticia es que mientras el Espíritu de Dios te incomode hacer lo que sabes que no es correcto, es que algo está sucediendo en tu vida y que estás en el proceso correcto. Amén.
Así es que qué hermoso es que hoy estemos conscientes y Dios también esté consciente, porque creemos ya pequé, ya, ¡fum!, estoy descartado, borrado del libro de la vida. Ya, Señor, soy pecador. No, eso no, eso no sucede así. Estamos en un proceso, ¿verdad? Pero lo importante es que eso que sabemos que no es correcto ante los ojos de Dios nos incomode y cada vez más nos parezcamos más a Cristo. Para eso es todo lo que aprendemos, ¿sí? Y la otra parte importante entre conectar mi alma, mis sentimientos, con mi cuerpo son las palabras, ¿sí? Las palabras, como ustedes saben, y lo hemos dicho aquí muchas veces, pero tienen tanto poder. Y si tú quieres escuchar a un cristiano maduro, pon atención en cómo habla, ¿sí? Porque podemos estar disfrazados de muy cristianos, pero muchos siguen siendo grandes fariseos, ¿sí? Donde hay mucha palabrería, pero su acción es completamente diferente a lo que realmente es la esencia de ser hijo, de ser hija. Así es que las palabras, esto mismo lo ejemplifica Jesús y se dirige a los fariseos, ¿verdad? Y les dice, camada de víboras. Imagínate hablarles así a estos hombres que representaban la ley de Dios y Jesús que se decía hijo de Dios. Entonces, imagínate cómo les hablaba y decía, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Así es que esto está dicho por Jesús. O sea que si tú te empiezas a autodescartar, no, es que eso nunca va a suceder. La sanidad nunca va a llegar. Eso que dicen ahí, no, eso suena muy bonito, pero pues está para un sermón y ahí se va a quedar. No, todo esto es real. Por eso cada domingo tratamos de poner los testimonios, porque vivimos el cielo en la tierra. Aquí en esta iglesia lo que predicamos, hacemos y sucede, porque le creemos a un Dios que es real, tan real como esto. Todos fuimos creados por la palabra de Dios. Y hoy nosotros lo que digamos tiene que estar asociado ¿a qué? A la cultura del reino, a las palabras de mi Padre, a lo que dijo Jesús, ¿sí? Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Después dice, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias, buenas o malas, ¿verdad? Porque puedes hablar mucho y todo lo que hables pues puede ser muy bueno, pero si hablas y hablas y hablas y hablas, es como de esos vendedores que te quieren vender casas maravillosas o coches hermosos y saben que no está bien, ¿no? Y eso mismo van a cosechar. Por eso tenemos que tener cuidado a nuestro hablar. Isaías 64:8 dice, y a pesar de todo, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Así es que estas dos partes, en cuanto a la voluntad, en cuanto a las palabras, siempre van a ser estos puentes con los que nos vamos a unir y nos vamos a alinear con Dios. Entonces, piensa en esto, ¿sí? Una es mi voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es el carácter, es el temperamento, es la manera como me desenvuelvo, es que mi sí sea sí y mi no sea no. ¿Estamos? Entonces, si estamos saltando de un lado a otro, entonces tenemos que hacer algo para que realmente nuestro temperamento, nuestro carácter comience a ser la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, problemas con la autoridad, ¿sí? Y siempre estoy protestando, estoy hablando mal, le contesto mal a mis papás, trato mal a mi pareja, tengo un problema con la autoridad. Eso no está bien, eso no está alineado realmente
con la palabra de Dios y voy a tener muchos problemas también de hacer la voluntad de Dios en mi vida. Por eso a los niños, incluso desde chiquitos, es tan importante, sobre todo en este sentido, corregirlos desde pequeños. ¿Por qué? Porque están retando los límites, están a veces con palabras, pues, Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues, si no los alineamos desde chiquitos, imagínate de grande, ¿qué va a suceder? Es muy delicado esto. Entonces, nuestra voluntad es tan importante que esté sometida, alineada a la voluntad de Dios. Uno de los grandes ejemplos fue Abraham, cuando Dios le dijo: te vas a ir y me vas a sacrificar al hijo de la promesa, a Isaac. Imagínate nada más ese diálogo interno de voluntad, de lo que dijo Abraham. A ver, Señor, me estás pidiendo que sacrifique al hijo que tú me dijiste que es el hijo de la promesa y que a través de esta simiente iba yo a ver una gran descendencia como las estrellas del cielo. ¿Me estás pidiendo eso? Eso es ilógico, es una locura, Dios. No estás hablando tú. Yo imagino ese diálogo. Y Abraham dijo: sí, Señor, lo voy a hacer. Imagínate ese camino con Isaac, subiendo para el sacrificio, y cuando las palabras que eran la pregunta que menos quería responder y que más temía Abraham, cuando Isaac le preguntó: papá, pues ya está el holocausto, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el carnero? ¿Dónde? Imagínate. Y que empieza a amarrar a su hijo. Y la respuesta, él la comienza a ver en los ojos de su hijo. O sea, wow, este fue el ejemplo más grande que hay de alguien que estaba alineado a la voluntad de Dios. Porque muchas veces Dios nos pide cosas complicadas, difíciles, que a veces no queremos hacer. Nos pide tiempo para estar con Él. Nos pide que hagamos las cosas a su manera, aunque esa manera sea un camino mucho más largo. Queremos agarrar el atajo. Padre, es que si saco aquí una lana, me va a hacer el trámite rápido. Y Dios te dice: no, hazlo bien, porque yo estoy contigo. Y ahí empezamos. Y Dios comienza a observar cómo reaccionamos y sobre todo cómo obedecemos. Y está probándonos en esa obediencia. Y sabes que siempre hay una gran recompensa esperando a aquel que es obediente a la voz de Dios. Y mientras más relación tienes con el Padre, más sabes que es Él el que te está diciendo: hijo mío, hija mía, esta es mi voluntad. Qué grueso, ¿verdad? Y eso, pues si quieren un mejor ejemplo, fue Jesús. Cuando Jesús dijo: ¡ay, Padre! Híjole, es que mi voluntad nunca va a ser separarme de ti. Somos uno, hemos sido uno siempre. Y hoy me pides que nos separemos para que yo lleve todos los pecados de este mundo, los que ya se hicieron y los venideros. Y de repente Dios dijo: no puede pasar de ti esta copa la tienes que tomar. Wow. ¿Y cuál fue el premio? Aquí está. Nosotros que fuimos comprados por su sangre. Y que hoy Jesús es hermoso porque nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales. Ahora, fíjate que esto es a veces trae confusión, ¿no? Nos va a sentar en lugares celestiales. Sí, cuando yo muera me va a sentar ahí. No. Habla en pasado, habla en pretérito, dice: y nos sentó. Nos sentó. Por eso es tan importante
que creamos dónde estamos sentados en nuestro espíritu. Tu espíritu está hoy sentado junto con Cristo. Y todo en la tierra y en el reino y en el segundo cielo y en cada uno de estos cielos sucede por la posición que Jesús nos dio. Y esa posición es sentados junto con Él. ¿Dónde? En el tercer cielo. Y cuando yo estoy consciente que puedo vivir desde el cielo, entonces ¿qué? Mi manera de hablar toma importancia. Mi manera de conducirme toma importancia. Mi voluntad se va a reflejar en mis acciones, en mi manera de dar, en mi manera de comportarme, en mi manera de orar, en mi manera de poder postrarme, en mi manera de poder llegar temprano para alabar a Dios, en mi manera de darle tiempo a Dios para que lo que yo diga, y si digo, Señor, tú eres el primer lugar en mi vida, eres el primer lugar en mi vida por sobre todo. Es maravilloso. Colosenses 1:13 dice, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas, nos libró de la influencia del segundo cielo. En pocas palabras. Y dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Ya fuimos trasladados. ¿Puedes repetir a ti mismo? Ya fui trasladado. Mi ciudadanía es del cielo. Esa es mi nación. Mi pasaporte es del reino. ¿Y sabes cómo salen las fotos del pasaporte? Yo me acuerdo cuando me fui a sacar mi foto aquí. No se ría, peínese derechito. ¿Sabes cómo salen las fotos del pasaporte del reino? Sonría. Sonría, sí, una sonrisa. Porque Dios nos creó genuinos, nos creó gozosos, nos creó contentos. ¿Sí? ¿Verdad, Andrea? ¿Quieres decir algo? Me gusta estar con la familia. Muy bien. Y quiero pedirle a mi esposa, quiero invitar a mi princesa, porque me encanta, siempre damos ejemplos y me encanta cómo podemos vivir realmente a través de ver todo lo que sucede y todo lo que pasa cuando nosotros vivimos desde el cielo. Nena. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues yo creo que ya no sé si tengan dudas. Yo nada más les quiero platicar experiencias. Recuerdo una vez que fui a ser ministrada allá a Betel y escuché a todos los ponentes, pero realmente fue en un healing room cuando entré que la persona que me atendió empezó a orar por mí y me empezó a decir cosas muy atinadas, porque para eso también nos preparamos acerca de la identidad que Dios tenía de mí como esposa, como madre, como hija. Empezó a decir que Él estaba complacido con mi vida, que veía los esfuerzos, que todas mis lágrimas habían sido guardadas. Y bueno, fue muy bello todas las palabras, porque realmente mi alma, que es donde están tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, necesitaba escuchar esas palabras. Y ahí eso es donde se va forjando tu voluntad. Mi voluntad ya estaba alineada con la del Señor, pero yo necesitaba escuchar esas palabras de afirmación sobre mi vida. Después se puso detrás de mí, me colocó las dos manos y me dijo, y ahora estás sentada en lugares celestiales. Y ahí fue que vino así como que, como si me hubieran lanzado en un cohete. Me caí,
me caí de espaldas, parecería como algo muy violento, pero caí de espaldas y realmente sentí como mi espíritu desde ahí y para siempre estuvo en ese lugar, sentado en lugares celestiales. Ahorita el pastor explicaba cómo nosotros recibimos a Jesucristo, nacemos de nuevo. Sin embargo, hay un segundo cielo que es el que siempre va a estar obstruyendo esa relación en el tercer cielo. Gracias a Jesús, ven que había una cortina en el lugar santísimo, se rompe. Y es que nosotros podemos tener conexión directa, se abren los cielos, por eso es que decimos se abren los cielos, y nosotros podemos tener esa conexión directa de nuestro nuevo espíritu con el tercer cielo. Sin embargo, al principio tiene que ser muy intencional el querernos conectar con Dios Padre, con el Espíritu Santo, con Dios Padre. El Espíritu Santo es como la línea de conexión, es como tu celular, la forma en que te comunicas hasta el tercer cielo. Y ahí es cuando a veces como cristianos empiezan a oír otras voces, otros, no, pero no va a ser. Y esa es la tentación que el mismo Jesús tuvo. ¿Acaso tú eres el Hijo de Dios? Pero él sabía bien quién era. Y la palabra dice que resistas al diablo y él huirá. Es decir, que van a venir pensamientos, van a venir tentaciones para que tú dudes o dejes de creer en lo que ya está hecho. Así es que ahí uno tiene que aprender a saber cuál es la palabra de Dios y afianzarse en esa palabra y no dudar. Y dice la palabra que resistas al diablo, o sea, no permitas que ese pensamiento, eso que llegue a tu mente, no lo albergues, ni siquiera, por eso es el yelmo de la salvación, eres salva, o sea, entiende, eres salvo, ya lo tienes ese yelmo de la salvación en tu cabeza para que tú no permitas esos pensamientos en tu cabeza. Entonces, se rechazan y al principio es como intencional decir, no soy eso, o sí fui eso, pero ya Jesús pagó por mí, ya soy libre, eso está en mi pasado, fue mi antigua identidad. Mucha gente como cristianos cae en la tentación de empezar a pelear, no, pero tú que yo sí sé. O sea, el diablo nada tiene que ver con tu nueva identidad. El diablo y todo lo que trae de engaño está bajo tus pies. No hay necesidad de estar hablando con un necio. ¿Cuándo vas a hablar con un necio? No tienes por qué hablar, ni tienes que tú mostrarle quién eres a él. O sea, está vencido. Eso es una teología bastante frustrante y que por muchos años se hizo, que realmente daba cansancio, frustración y no lograba la persona entender su verdadera identidad porque no se lograba conocer ¿a qué? A la voluntad del mismísimo Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta para tu vida. La voluntad de Dios es buena. O sea, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es digno de alabar, en eso piensa. Si no es bueno, ¿para qué gastar energía en algo que no vale la pena? Y uno tiene que aprender a discernir esos pensamientos porque son sutiles y uno cree que de esa manera va a creer, pero no vas a crecer de esa manera. Realmente ahí dice que nosotros, resucitamos juntamente con Cristo. Para resucitar tienes que haber muerto. Primero te tienes que haber muerto. Y si tú estás necio con tus voluntades, con tus caprichos, con tus estatus, con tus necedades, como niños a veces, pues la verdad es que no estás muerto. Y entonces es tu voluntad y no la de Dios. Y en cada episodio, en cada actuación de tu vida, preguntarle, Señor, como Jesús se lo hizo, Él dice,
a mí, me ven el que me ve, a mí, ve al Padre. Y le preguntan, ¿pero cómo es el Padre? ¿Cómo me preguntas eso si me estás viendo a mí? ¿Qué quiere decir? Que mientras estemos asemejados en cuerpo, alma y espíritu a Jesucristo, vamos a pensar, a actuar y ser como Jesucristo. A pensar. Es decir, que tienes que ver qué estás pensando. ¿Qué estás pensando? A ver, nena, danos un ejemplo en tu trabajo, por ejemplo. ¿Cómo sucede que vives desde el cielo? En retos que se te han presentado y lo que ha sucedido ahí, que pues, sabes que Dios te está respaldando. Pues yo creo que para mí ya es vivir en el espíritu, porque así tenemos que aprender a vivir. Les puedo decir que al principio lloraba, no, es que hizo esto, la culpa es lo que llega, ¿no? O sea, es importantísimo como nuevos creyentes ese lapso del arrepentimiento, pero después crecemos y asumimos quiénes somos y ya después vienen el enemigo a atacarte, ¿verdad? En tu identidad, en todo lo que eres, en todo lo que está pasando, conectándote con la realidad que ya no te debe de importar, sino realmente pensar desde el tercer cielo. Y pues bueno, como dijiste, es un proceso que muchos lo entendimos directamente con el Señor, pero cuando tú tienes libros, charlas como esta, no tienes que durar tantos años en eso, ¿no? Simplemente conectarte con Dios y actuar en todo. Es una dependencia, es una conexión con el Espíritu Santo. Entonces sí, en el trabajo y en muchas cosas, es que ya es, así voy al súper, cuáles son las mejores compras, yo siempre voy platicando con él, Señor, cuesta mucho, ¿tú qué piensas? A veces me dicen, no seas tan tacaña, a veces, ¿no? A veces me dice, suelta, porque a veces no soy generosa para conmigo misma, o a veces al revés, no es necesario, o vea tal, pero esos juegos de dependencia de, wow, tenías razón, o sea, van incrementando tu dependencia y de veras que eres real, que te está respondiendo en cosas sencillas. No esperes que pase algo muy fuerte en tu vida para estar disfrutando de la presencia, porque es la continua presencia de Dios. De repente me doy cuenta que ya me enojé yo, ay Señor, ya me molesté y todo, perdón, ¿qué tienes para mí? No, pues vamos a cantar tal canción y mi espíritu inmediatamente se vuelve a conectar. Porque la voluntad, o sea, nuestra voluntad, ahí es donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Entonces te das cuenta que muchos de ellos muchos de ellos son de Dios. Muchos de ellos son de Dios y Él te empieza a ampliar esos horizontes de cómo crecer. En el trabajo definitivamente les puedo decir que me sentí, Señor, como yo me siento totalmente incapacitada en estas áreas. Pero el Señor llama no al más capacitado, sino al que obedece realmente. Y muchas veces con tantos términos hasta técnicos en cuanto a las finanzas o jurídicos en cuanto a las leyes, son confusos y ¿qué es lo que esto quiere decir? Lo leo y no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Entonces yo ya pongo mis manos y siempre digo, antes de recibir cualquier documento, tu ley sobre toda ley. Muéstrame qué hay aquí, cuál es el engaño, porque además hay engaño en eso, cuál es el engaño en estos documentos. Y así me los pone, o sea, no firmes, si firma, adelante, vamos por este lado, tienes que hablar acá, esto es más político, esto te va a hacer padecer, ¿no? O sea, me lo va poniendo y esa es una voz muy tenue, es una voz muy sensible, a veces Dios aquí se manifiesta poderosamente y me encanta, a mí me encanta vivirlo de esa manera, su presencia. Pero en el día a día, pues es una voz apacible, tranquila, alegre, siempre de ánimo, siempre está para hacerte crecer.
pues ahí es donde me tengo que conectar, a pesar de que de repente hay momentos pues que te pones ansioso, preocupado y que las cosas fueron para ayer y no las estás sacando. Entonces, siempre como que trato de, a ver, Señor, ¿qué está pasando? A veces me voy al baño, ahí empiezo a hablar, o ya es descarado, yo ya en el escritorio, Señor, a ver qué me quieres decir acá y además Él con esa conexión te muestra los misterios y las cosas más profundas también. Entonces muchas veces yo puedo ver una persona y pues también me muestra, ¿no? No para juzgarla, pero lo que hay en su corazón o cosas no resueltas. Y al principio eso fue muy duro cuando fue de gente muy cercana, conocer los anhelos y las cosas de su corazón y a veces como sentirme como utilizada y eso, pero el Señor también te dice, o sea, para eso estás, vas a servir, pero con un propósito más alto, no para sentirte cargada, succionada, porque mucha gente también son como que te succionan tu tiempo, tu energía, creen que eres el depósito para vomitar todas sus amarguras, sus tristezas, y como eres pastora tienes que escuchar, y como es parte, no sé, de gente cercana, y que tienes que 7x7 estar en ese mood, ¿no? Entonces el Señor también empezó a ordenar mi vida, a decir, o sea, hasta aquí yo necesito tiempo contigo y tú necesitas tiempo en lo que tú eres, en tus anhelos, o sea, es una vida muy bendecida estar conectada directamente desde el cielo, sabiendo quién eres. No hay nada que te pueda tocar. O sea, así se los digo, no hay nada. Y siempre me preguntaba yo eso, ¿cómo es que los primeros cristianos morían cantando? Yo no creo poder lograr hacer eso, Señor, pero hoy me doy cuenta que ya he muerto muchas veces cantando. Realmente no me importa porque ya no vivo yo, sino Jesucristo vive en mí. Entonces, ¿qué me pueden quitar? O sea, no, nada, porque hasta la misma muerte es vida en ti. Siempre va a haber vida. Y llegar a ese punto es maravilloso, porque verdaderamente estamos libres. No hay nada que te pueda contener más que Él mismo. Ahorita decía Ricardo que verdaderamente estábamos en el cielo. La presencia de Dios estuvo aquí y nosotros solamente somos ese reflejo. Las estrellas no tienen luz, es el reflejo del sol. Nosotros sin Cristo, sin el resplandor de nuestro Dios, verdaderamente no tenemos vida. Hay mucha gente que está allá afuera y son como zombies, están caminando nada más, no tienen un propósito, no tienen un destino, emocionalmente están muertos. Y nosotros aquí tenemos vida en cuanto el Espíritu de Dios está con nosotros. Tenemos que aprender a atesorarlo en cada momento. Tenemos que aprender a vivirlo de esa manera.